y vino siguiéndola a quien fue la mamá de mi abuelo, la abuela Custodia de Ángeles, que había venido a Tucumán, ¿no? En el 21 nació mi abuelo, en 1921 nació mi abuelo en Tucumán, y un poco después se vinieron para Salta. Mi abuelo es el mayor de sus hermanos, era el mayor de sus hermanos. Venían del sur de Italia, de un extracto campesino de Sicilia. Eran muchos, yo no tengo noción de todos porque muchos de los hermanos murieron. Viste que las familias italianas eran muy numerosas antes y habrán sido como 10 hermanos más o menos, de las cuales algunas hermanas mujeres se murieron, historias que yo nunca supe, que desaparecieron, digamos, de la memoria familiar. No estaban establecidos, entonces estaban buscando dónde crecer económicamente y dónde desarrollar sus vidas, y ellos desarrollaron el sector servicios como todos los inmigrantes, ¿no? Casi siempre se especializaron en ofrecer servicios ya a las clases establecidas. Hacían comida, tenían un restaurante. Bueno, un restaurante es mucho decir para esa época, ¿no? Empezaron cocinando y fueron armando una pequeña empresita que al último, digamos, estuvo instalada donde hoy es el Hotel Salta, viste, en la Caseros, justamente donde están las oficinas de aerolíneas. Ahí ellos, los papás de mi abuelo, tenían el restaurante. Yo lo sé por lo que me cuenta mi tía, la más chica. Y ella también me cuenta que se acuerda cómo ellos no podían jugar en la Plaza 9 de Julio porque era un predio dispuesto para las señoritas, y entonces a los chicos pobres los sacaban. Gente, digamos, que lo conoció a mi abuelo, en esa época y que después lo vio gobernador, que lo acompañó siendo gobernador, me cuenta que mi abuelo llevaba viandas de ese restaurante a la casa al Club 20 de Febrero, que era en ese momento lo que después fue la Casa de Gobierno, ¿no? Lo que hoy es el Centro Cultural América, frente a la Plaza 9 de Julio. Esto yo lo cuento porque es muy simbólico de la progresión que tuvieron en el manejo del país las clases no acomodadas, ¿no? Estamos hablando de la década del 30, estamos hablando de cuando empieza a surgir el irigoyenismo como una fuerza más progresiva. Estamos hablando de la constitución de Argentina como es hoy, ¿no? Las hermanas del abuelo vivieron en los 70, digamos. Imagínate esta historia que yo te cuento de cómo la mujer era subordinada y eran pobres, no podían acceder a la plaza, pero estudiaron. Y ese estudio a ellas las insertó en otro contexto social, distinto al de su madre subordinada y al de su padre bruto laburador, gracias al laburo del cual pudieron estudiar. Mi abuelo, medicina en Buenos Aires, relacionarse con Carrillo, que era nada más nada menos que el secretario de Perón y después ministro de Salud. A mi abuelo la gente lo amaba no porque era el gobernador, lo amaba porque había estado casi 20 años trabajando de médico